Nuevamente, muy buenos días. Me da mucho gusto verles nuevamente. Gracias por estar aquí. Bueno, continuamos nuestro camino, nuestro viaje a través del libro de Efesios. ¿Cuántos han sido bendecidos por las enseñanzas que hemos estado viendo a través de Efesios? ¿Sí? ¿Algunos? Bueno, algunos sí. Qué bueno, gracias a Dios. Yo he sido muy bendecido porque, créamelo, yo soy el que predico, pero me predico a mí primero. ¿Sí me va a entender? Si alguien a Dios va a transformar a través de estas prédicas, es a mí primero. Así es que le doy muchas gracias al Señor por su palabra. ¿Por qué no me acompaña a orar? Y vamos a estar hoy en Efesios 2, del versículo 11, y vamos a tratar de terminarlo al versículo 22. Así es que tenga su Biblia abierta o su teléfono, la aplicación de la Biblia, en Efesios 2, del 11 al 22. Oremos. Amado Dios, yo te doy muchas gracias nuevamente por tu bondad, tu soberanía, tu poder, tu grandeza. En realidad no hay otro Dios como tú. Y el pensar que ese Dios maravilloso y grande se haya fijado en una persona como yo es simplemente increíble. Señor, muchas gracias, porque cuando yo estaba perdido, muerto, lejos en mis delitos y pecados, tú te fijaste en mí y me amaste y me alcanzaste y me rescataste. Y no solamente me diste una nueva vida, pero como vamos a ver el día de hoy, también me has dado una nueva familia. Es parte de quien soy ahora en ti, Señor. Yo te doy gracias por tu bondad y tu fidelidad. Señor, te ruego que nos ayudes a cada uno de nosotros a abrir nuestros oídos, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Danos espíritu de sabiduría y revelación al escudriñar tu palabra. Padre, y que sobre todo cuando tu palabra, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, caiga en una tierra buena, para que entonces pueda crecer, dar raíces y dar fruto, mucho fruto para tu gloria, Señor, y que este fruto sea reflejado a través de nuestras vidas. Yo oro esto y te ruego que seas tú quien dé palabras a mi boca, Señor, para que no sean solamente mis palabras. Señor, te pido que lo estudiados, Señor, si tu Espíritu Santo le place, Señor, decir aún algo más, te ruego que seas tú hablando a través de tu palabra y no yo. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, ¿alguna vez usted se ha sentido como un extraño? Quizás algunos de los que están aquí por primera vez se sienten extraños en este lugar. No conocen a nadie, no saben de qué se trata. Es más, si nunca has estado en una iglesia como estas, es posible que te sientas como un extraño. ¿Qué tal cuando usted vino a este país? ¿Cómo se sintió? Oh, si yo le pudiera contar mis experiencias, pero creo que las experiencias de cada uno de nosotros, los inmigrantes, son similares. No todos, yo sé que muchos la pasaron bien quizás, pero no todos. Algunos tenemos algunas anécdotas, experiencias en donde nos sentimos quizás extraños, fuera de lugar, ¿verdad? Y no nos gusta pensar de esa manera de nosotros mismos porque como humanos que somos nos gusta pertenecer a algo, nos gusta ser parte de algo, nos gusta sentirnos de hasta cierta manera normales, de que somos parte de una sociedad donde vivimos. ¿Puedes pensar en alguna ocasión que te sentiste aislado, excluido quizá? Rechazado? Yo me acuerdo cuando recién vine, yo no hablaba el idioma y entonces cuando fui a la escuela inmediatamente me pusieron en un salón diferente. Me sentí bien porque todos los que estábamos ahí estábamos en el mismo bote, no hablábamos inglés, pero a la misma vez me sentía raro de que yo no podía estar con los demás. Me sentía como excluido, como diferente.
¿Puedes pensar tú en alguna experiencia como esas? Quizás inclusive de rechazo o hostilidad porque te hicieron sentir diferente. Y esto, mis amados, esto sucede cuando nos enfrentamos o experimentamos barreras que nos dividen a nosotros y otras personas, ¿cierto? Y muchos de nosotros, sobre todo cuando estudiaba este mensaje, decía, muchos de los que van a estar en este cuarto, que somos inmigrantes, nos vamos a identificar con esto. Porque hay rechazo muchas veces, prejuicio, pero no solamente hay estas cosas en los de afuera, muchas veces también esto sucede en nosotros mismos para con otras personas. ¿Es cierto? Y creo que Dios nos va a hablar un poco acerca de eso. Muchas veces esto sucede con nuestros hijos, ¿no? Y aquellos que son padres dicen, yo no quiero que mi hijo pase por esta situación, que él se sienta diferente, que él se vea diferente. Pero por supuesto muchas veces inclusive los niños son empezados a ser clasificados, ¿no? El que es más aplicable, el que sabe más, inclusive los padres reciben una carta diciendo su hijo ahora es parte de la sociedad de honores, ¿cierto? Y algunos padres se sienten, wow, mi hijo es de honores. Pero ¿qué tal los otros? ¿Qué tal los otros? Y continuamente estamos luchando para ganar un estatus que es aceptable para con los demás. Porque no queremos quedarnos por fuera. Cuando alguien habla de qué universidad van a ir nuestros hijos, queremos inmediatamente, bueno, sí, yo estoy pensando, o que quizás nosotros somos los que muchas veces queremos decir a qué, sobre todo si fuimos a universidades de mucho renombre, ¿no? Tenemos una media hija que está en una de las unidades más prestigiadas de este país. Y cuando ella vino a visitarnos hace un mes quizás, y le decimos, es increíble cómo Dios te abrió oportunidad para llegar a esa universidad. Y muchas veces como que ella dice, bueno, para mí no es nada. Pero ella dice, pero los que están ahí muchas veces crean este sentir de, o sea, nosotros somos de esta universidad y aquellos no, o los que están en otras universidades quizás no son. O qué tal a esos que tienen carreras en ciertas industrias, ¿sí? Hay personas que dicen, bueno, yo trabajo para la industria esto, o para X corporación o X compañía, y empezamos a mirar estas cosas y empezamos a sentirnos así como que, híjole, yo no me quiero quedar por fuera, y esto empieza a pasar en nuestras vidas. Eso es lo que pasa en nuestra cultura actual, mis hermanos. Estamos tan fragmentados, tan divididos, segregados, individualizados muchas veces, que esto nos impulsa a un deseo profundo de querer ser partes de un estatus o ser aceptados. Porque no nos gusta que nos rechacen. Queremos ser parte de algo que es exclusivo, donde sabemos que nos vamos a sentir bien si somos incluidos. Queremos saber quién es ese grupo de personas o pertenecer a un grupo cierto de personas. Y muchas veces trabajamos duro y hacemos cosas para poder ser parte de eso. Y ser parte, tener pertenencia a un lugar o a ciertos grupos o tener cierto estatus. Trabajamos duro para mantenernos en la colonia donde vivimos. Y si ya la colonia ya no está bien, queremos irnos a donde los demás están yendo, donde dicen que son las mejores escuelas y donde dicen que allá es la mejor ciudad donde vivir de todo el país. Y queremos ser parte de eso. Y continuamente estamos luchando para tener un estatus. Y hay personas que están dentro de todo eso, que trabajan muy duro para mantenerse ahí. Pero ¿usted sabía que hay personas que también trabajan duro para mantener a otros fuera de ahí? ¿Qué tal esas personas?
Y entonces comienza un conflicto, una hostilidad, un tribalismo, grupos, exclusión, rechazos. Y esto está por encima de nuestra sociedad. Esta es la forma muchas veces en que se gana, y esta forma no conduce, sobre todo aquellos que nos llamamos cristianos, a una vida floreciente que Dios desea para nosotros. Y muchas veces este tipo de vida solo conduce al aislamiento. Y somos personas aisladas. Estamos tan aislados muchas veces que a veces no conocemos ni a nuestros vecinos, ¿cierto? Era muy diferente en nuestros países, decimos muchas veces. Y no estamos destinados a estar aislados. Y como hoy vamos a ver en estos pasajes, mis amados, vamos a ver qué significa pasar de ser un extraño a ser parte de algo extraordinario. Donde veremos que pasaremos de ser extranjeros a ser ciudadanos. Donde pasaremos de simplemente mirar las cosas de lejos a ser parte de, sobre todo, aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y la obra de Dios no fue simplemente darnos una vida nueva, lo cual ya lo vimos, ¿cierto? En las últimas semanas hemos estado viendo esta nueva identidad que ahora tenemos en Cristo. ¿Cómo sucedió que tú y yo no hicimos nada al respecto? Sino que Él simplemente se plació escogernos, amarnos, ya tenía un plan de enviar a su Hijo para que Él fuera quien pagara el precio por nosotros para darnos una vida nueva. Pero no solamente quiso darnos una vida nueva. Tú dices, bueno, ya me dio la vida nueva, ahora lo espero hasta ir al cielo. No, Él también, como vamos a ver hoy, también nos hizo parte de una familia, y eso también tiene algunas implicaciones para ti y para mí. Por eso quiero comenzar el día de hoy con el primer punto, que es: la gracia de Dios nos alcanzó cuando estábamos lejos y separados de Él. Veamos lo que dice Efesios 2 y vamos a leer los primeros 11 y 12 versículos. Por tanto, cuando dice por tanto, ya les he hablado, tomando en cuenta, ¿se acuerdan? Los que estuvieron aquí la semana pasada, tomen en cuenta lo que aprendimos la semana pasada. Por tanto, en otras palabras, ya que Cristo ha hecho esto por ustedes, ya que ustedes han recibido una nueva vida en Cristo, ya que todo esto fue por gracia de Dios, ustedes no lo merecían, pero Dios quiso amarlos. Por tanto, por esa razón, recuerden. Cuando Pablo dice recuerden, es que no se les olvide. Que no se les olvide. Mis amados, hace unos momentos yo hablaba con una familia y ella decía algo muy cierto. Decía, hay personas que le oran a Dios para que le ayude y después se olvidan. Porque así somos muchas veces. Y Pablo aquí comienza estos versículos diciendo, por tanto, no se les olvide. Recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, cuando habla de gentiles es los no judíos. ¿Hay alguien aquí judío? ¿Nadie? Entonces todos ustedes son gentiles. ¿Ok? Aquí les están hablando a ustedes y a mí también, por supuesto. Yo no soy judío. Recuerden que en otro tiempo ustedes, los gentiles, en la carne, que son llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión, hecha en la carne por manos humanas. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Recuerden que no se les olvide quiénes eran
ustedes y cuál era su estatus. Recuerden, dice Pablo, debido al pecado, sin la obra de Dios, todos nosotros estábamos espiritualmente muertos y relacionalmente distantes de Dios. Cuando la humanidad fue expulsada del Edén, ¿se acuerdan? Génesis 3. Cuando ellos fueron expulsados del jardín, el jardín era la representación de la presencia de Dios. Cuando ellos fueron expulsados de la presencia de Dios, entonces hubo una exclusión también del reino de Dios, y entonces vino una hostilidad y una enemistad entre nosotros los seres humanos y Dios. Pero no se quedó ahí, ¿cierto? Sino que vino una hostilidad entre también nosotros. Acuérdese de Caín y Abel. Hoy en la mañana escuchamos un mensaje sobre eso, Aniel, que yo. Ahí comenzó la hostilidad. Caín y Abel fue capaz aún de matar a su propio hermano porque el pecado había traído esta división. No solamente con Dios, sino también entre nosotros. Y estábamos separados de Dios. Pero entonces Dios hizo una promesa. Le hizo una promesa a un hombre llamado Abraham y le dijo que a través de él, lo escogió y le dijo que a través de él iba a ser una nación. Y escogió a esa familia y de la familia vino la promesa y entonces la promesa se cumplió. Hizo toda una nación. Conocemos que esa nación es la nación de Israel. Y dice que esa nación a través de ellos no solamente iba a salvarlos a ellos y los iba a traer de regreso a tener una comunión con él, sino que también les dijo de que a través de ellos iba a terminar la hostilidad que había entre la humanidad y Dios, porque Dios quería una relación con ellos y que iba a disipar el pecado. Pero no solamente era para ellos, sino que también les recordó que a través de ellos las demás naciones iban a ser bendecidas. No solamente era ellos los que iban a estar adentro, sino que también los demás que estaban por fuera, los extranjeros, iban a ser bendecidos a través de ella. Pero esta nación, Israel, se les olvidó el propósito que Dios tenía para ellos. Y lejos de obedecer, de santificarse para Dios, escuche bien esto porque esto puede aplicar también a nosotros como iglesia. A ellos se les olvidó el propósito de su llamado. Se les olvidó el cómo Dios quería usarles para bendecir a los demás. Él les dijo, ustedes van a ser mi nación santa. Ustedes me van a obedecer, pero a través de ustedes también vamos a bendecir a las demás naciones. Se les olvidó, empezaron a desobedecer a Dios, empezaron a pecar en contra de Dios, en idolatría, en diferentes cosas imaginables los israelitas empezaron a hacer. Todo lo que Dios dijo que no hicieran, lo hicieron. Y desobedecieron a Dios. Y no solamente eso, entonces Dios viene y dice, pues por su pecado va a haber consecuencias. Entonces sufrieron, pasaron por cosas, fueron llevados esclavos, exiliados, hubo guerra siempre con ellos, hubo esclavitud, opresión. Y se olvidaron, y cuando entonces ellos regresan de nuevo a la tierra, ya se habían olvidado de todo eso. Lo único que les importaba al pueblo de Israel era su propia conservación y su propia gloria como nación. Ya el pensar que iban a ser de bendición para los demás, el pensar que tenían un pacto con Dios, ya eso ya se les había olvidado. Lo único que deseaban era con que nosotros sobrevivamos y estemos bien con Dios lo mejor que podamos. Olvídate. ¿Y qué pasaba? A través del tiempo ellos empezaron a crear nuevas leyes y nuevos mandamientos, mandatos que ellos mismos crearon para entonces, según ellos, para que Dios estuviera contento con ellos, ¿ok? Y una de esas cosas que ellos hicieron es que comenzaron a rechazar a todos los que no eran judíos, a todos los que no eran judíos. Y entonces Pablo comienza a recordarles y a recordarnos a nosotros
quiénes éramos antes de la obra de Dios. Cuando escribe esta carta a los Efesios, les dice, y esta iglesia de Éfeso estaba compuesta por judíos y por gentiles. Y Pablo se quiere asegurar que todos entiendan esta gran verdad cuando escribe estas palabras. Que todos estábamos lejos de Dios. Y que ahora la obra de Dios no solamente nos ha dado vida nueva, sino que también quiere hacernos una familia nueva. Pero necesitamos recordar, sobre todo él se enfoca en los gentiles, sobre todo necesitamos recordar quiénes éramos nosotros y dónde estamos, cuál era nuestro estatus, cuál era nuestra posición en cuanto a Dios, en cuanto al pueblo de Dios, en cuanto a Cristo. Para que entonces cuando entendamos esto, Dios pueda obrar y quitar nuestro orgullo y entonces poder ver a los demás de una manera diferente, con un corazón más humilde y una perspectiva como la de Dios. Y comienza Pablo diciendo, lo primero que él menciona en estos versículos que leímos es acerca de la circuncisión. Pablo dice, ustedes eran incircuncisos. Y mire que esa palabra en aquel tiempo era ofensiva. El que te dijeran tú eres un incircunciso era muy ofensivo. ¿Okay? Te podías meter en problemas si le decías eso a alguien. Pero Pablo dice, ustedes eran incircuncisos. ¿Qué era eso? Bueno, papás se lo van a tener que explicar más adelante a sus hijos que están aquí. Pero era una obra hecha en la carne por hombres, ¿cierto? Pero era una identificación, a pesar de que Dios lo había mandado en el Antiguo Testamento muchos años atrás. Dios lo diseñó con la intención de consagración, con la intención de santidad, con la intención de obediencia a Dios. Pero después de los años de mirar todo el contexto del pueblo judío, de los israelitas, nos damos cuenta que ellos ya eso lo habían olvidado. Simplemente esto de la circuncisión para ellos era el ticket para ser parte de su club. ¿Sí me van a entender? Si tú quieres ser judío, si tú quieres practicar el judaísmo, te tenemos que circuncidar, decían ellos. Y era una obra externa. Era algo que ellos hacían externo. Aquí está el punto. Cuando venimos a Cristo, Él no está interesado mucho en lo que tú puedas hacer por fuera para ti mismo o para Él. Él está más interesado en la circuncisión de tu corazón. Porque eso es exactamente lo que Él hace. Él viene a transformarnos de adentro hacia afuera. Pero ¿qué hacemos muchas veces? Queremos cambiar a las personas de afuera hacia adentro, ¿cierto? Muchas veces queremos, inclusive las iglesias queremos decirle, ya no puedes hablar así, porque ahora ya eres cristiano. Ya no puedes vestirte así, porque ahora eres cristiano. Mire, yo me vine así de corbata y saco, pero, realmente le digo en el que ya ni me gusta la corbata, porque yo no sé dónde dice en la Biblia que cuando predicas tienes que tener corbata. Pero muchas veces pensamos así, pensamos de que lo exterior es más importante que lo interior. Y Dios dice, no, es al revés. La obra de Cristo comienza en el corazón y entonces empieza a manifestar. Se debe de manifestar en lo exterior, por supuesto. Pero no comenzamos ahí, no comenzamos con las cosas de afuera. Y entonces Pablo dice, así es que ustedes eran incircuncisos, los habían excluido por esta razón, pero ¿saben qué? Cristo vino a cambiar eso por ustedes. Lo segundo que él dice que ustedes estaban separados, lejos de Dios, dice Pablo. Pero nuevamente, ¿qué era lo que nos separaba? El pecado, por supuesto. El pecado nos separaba de ser parte de una nación, nos separaba de ser parte y tener una relación con un Dios santo y puro. Era el pecado. Y este pecado nos hacía hostiles con Dios y también muchas veces teníamos hostilidad con los demás. Nuestro pecado, mis amados, nos contamina
por dentro nos separa de Dios, y esto significa que a menos que haya un Salvador, o a menos que haya un Dios que haga una obra de redención, una obra transformadora por dentro, mis amados, jamás podremos cambiar por nosotros mismos. Siempre estaremos lejos, separados de Dios. Pero esto fue lo que Cristo vino a hacer. Estábamos separados y Él vino y nos trajo de regreso. También Pablo dice que estábamos excluidos de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir ser ciudadano de un país o de una nación? Tener ¿qué? Derechos, ¿cierto? Tener derechos. Y esto nosotros los hispanos lo entendemos muy bien, los que estamos aquí, ¿cierto? Porque hay muchos de nosotros que quizás inclusive están esperando tener algo para por lo menos trabajar, algunos para poder manejar y tener una licencia. Cuánto más ser ciudadano de esta nación, muchos hispanos e inmigrantes decimos, cuánto más ser ciudadanos de esta nación y ya poder tener los derechos que da esta nación, el poder tener todos los derechos como cualquier otra persona, el tener acceso a las cosas que tiene este país. Pues Pablo dice, ustedes estaban excluidos de la ciudadanía de Israel. Los derechos que Dios les había dado a ellos como nación, nosotros no las teníamos. No éramos ciudadanos, lo que significa no teníamos ningún derecho ni ningún privilegio de nada. Entonces estábamos excluidos, segregados de aquellos que estaban cerca de Dios, en este caso los judíos. No teníamos derechos. Pero eso es lo que Cristo vino a cambiar. Porque Cristo cuando vino a cambiar el estatus de nuestra ciudadanía. No tuvimos que hacer todo un proceso como en las naciones de la tierra, sino cuando Él murió por nosotros y Él nos escogió y cambió nuestro corazón y nosotros le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, nuestra ciudadanía cambió inmediatamente. Ahora eres hijo de Dios y parte de la ciudadanía del cielo. Dice que éramos extraños. Dice que éramos extraños a los pactos de la promesa, dice Pablo. Cuando invitas a una persona a una boda, usualmente invitas a ¿quiénes? A los que conoces, ¿cierto? Muy usualmente invitas a personas que no conoces, aunque algunas personas lo hacen. Pero invitas a los que conoces. ¿Y qué haces cuando los invitas a una boda o alguna fiesta que tienes o algún evento quizás? Le extiendes una invitación. Le extiendes una invitación o le das los boletos para el evento, ¿cierto? Para que entonces ellos tengan acceso a ese evento que va a pasar. Pues los pactos de la promesa de Dios son como esa invitación para venir y participar en la vida con Dios y tener una esperanza, una vida floreciente y también una esperanza para el futuro. Eso es lo que los pactos de la promesa son. Es una invitación de parte de Dios para entonces tener acceso a una vida floreciente en Él o a la vida abundante, pero también tener una esperanza a lo que viene después, ¿cierto? Es como que ya sabes que estás invitado y estás emocionado porque ya viene el día en que esa boda o ese evento se va a cumplir, pero tú ya tienes el ticket o la invitación en tu mano. Pero nuevamente Pablo dice, ustedes no tenían invitación. Ustedes no tenían invitación. Pero Cristo vino a cambiar eso. Y por último, él dice que estábamos sin esperanza y sin Dios. O sea, ya estando lejos, extraños, incircuncisos, no tenemos invitación, no somos ciudadanos. O sea, ya todo eso nos pone de verdad a todos nosotros, pero muy, muy lejos, ¿cierto? Sin esperanza. ¿Qué hacemos ahora? Pero eso no es todo, sino que todo esto todavía nos hace estar sin esperanza y sin Dios. Sin esperanza para el futuro y sin Dios en el presente. ¿Te puedes imaginar qué vida nos esperaba? ¿Y qué hacemos? Empezamos a crear nuestros propios dioses, empezamos a crear o tener optimismo y a crear cosas y a buscar entonces el pertenecer a algo de diferente manera.
porque nunca podríamos ser parte del pueblo de Dios a menos que fuera por Él, porque nunca podríamos hacerlo por nosotros mismos. Éramos extranjeros, lejos de Dios. Pero ¿cómo puede cambiar eso? ¿Cómo cambió eso? No teníamos esperanza, no teníamos derechos, no teníamos promesa. ¿Y ahora qué? Bueno, Pablo nos lo dice en los siguientes versículos y eso nos lleva al punto número 2. La gracia de Dios nos acercó y puso fin a la enemistad con Él. Vea lo que dicen los próximos versículos. Vamos a leer del 13 al 18. Recuerden que en ese tiempo ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel. Ese ya lo leímos, ¿cierto? Perdón. 13. Pero ahora en Cristo, esos peros a mí me encantan. La semana pasada miramos un pero Dios, ¿cierto? Vino a cambiar todo. Y ahora Pablo dice, pero ahora, antes ustedes estaban así, pero ahora, en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre de Cristo. Porque Él mismo es nuestra paz y de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, poniendo fin a la enemistad en su carne, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en Él mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. ¡Wow! Pero ahora las cosas han venido a cambiar. ¿Recuerdas quiénes eran? Pero recuerda, no se te olvide eso, pero recuerda lo que Cristo ahora también ha venido a hacer por nosotros. Ahora tienes una nueva identidad, tenemos una nueva identidad en Cristo. Estábamos lejos de Dios, que no se nos olvide eso. Estábamos distantes de Dios, excluidos, separados, sin esperanza. Eras un extraño sin derechos. Pero ahora, a través de Cristo Jesús, no eres un extraño más. ¿Cómo sucedió esto? Por la sangre de Jesús. La cruz es la que nos da acceso al Padre. La cruz es la que nos atrae, nos trae cerca al Padre, tener una nueva relación con Dios. La sangre de Cristo es la que lavó nuestros pecados. Su sangre fue la que sanó nuestra enfermedad espiritual, mis amados. La vida dada por Cristo es la que pagó para que entonces seamos adoptados a la familia de Dios. Y por supuesto hacernos ciudadanos de su reino, ciudadanos del cielo. La cruz es la que lo hace todo, mis amados. Jesús fue quien lo hizo. Él vino a traer paz donde había enemistad. Él vino a terminar la enemistad. Lo que nos separaba de Dios, Él vino a quitarlo para que entonces pudiéramos tener paz con Dios y por implicación tener paz también con los demás. Tenemos entrada, mis amados, a la vida con Dios hoy por lo que Jesús hizo, no por lo que tú o yo podamos hacer. Recuerde, la semana pasada vimos que no era por obra, porque no hay nada que tú puedas hacer. No hay nada, ninguna bondad tuya es suficiente buena para poder alcanzar el favor de Dios. Simplemente fue por gracia y esas son las buenas noticias. Ahora, los judíos creían que solamente ellos o a través de ellos se podía conocer a Dios. Pero Cristo vino a abrir ese camino y a derribar ese muro que nos separaba. Ahora quiero hablar de estos muros, ¿ok? Porque no estoy hablando solamente del pecado. Definitivamente el pecado es un muro que nos separa de Dios.
Pero hay otros muros que muchas veces nosotros humanamente construimos. Y déjeme, para ir a eso, déjeme hablarle un poquito acerca del templo de Jerusalén. El templo que existía en el tiempo de Pablo era el tercer templo construido, era el segundo templo construido. Pero cuando originalmente Dios le mandó al pueblo de Israel el hacer un lugar para que pudieran reunirse y estar en su presencia, aquellos, si usted conoce el Antiguo Testamento, Dios mandó a hacer algo que se llamaba un tabernáculo, una tienda de reunión, ¿ok? Y en esa tienda simplemente habían 3 lugares: el lugar santísimo, donde la presencia de Dios literalmente bajaba; el lugar santo, donde los sacerdotes y los levitas ministraban delante de la presencia del Señor; y estaba entonces el atrio, donde todas las personas venían a ser parte de todo esto. Cuando eso pasó, y entonces Salomón construyó el primer templo, él lo construyó más o menos de la misma manera. Por supuesto, ahora ya era una estructura diferente, era un edificio, pero era más o menos la misma dinámica. Pero después de todo lo que habían pasado los judíos y todo, como les dije hace un momento, y después de que ellos también habían añadido más y más y más mandamientos humanos para según ellos, para que si tenemos estos mandamientos vamos a estar mejor con Dios. Según ellos querían alcanzar el favor de Dios de esa manera. Cuando construyeron el segundo templo, se construyó de diferente manera. Porque en el segundo templo, en el atrio principal, lejos de ser un atrio solamente para que todas las personas vinieran a la presencia del Señor, ellos construyeron paredes que dividía el atrio. Había una sección que tenía paredes donde las mujeres iban a estar. ¿Ok? Hermanas, gracias a Dios que Cristo vino, porque no, si ustedes estuvieran allá quizás en el área del café, no se crean. Pero gracias a Dios que Cristo vino, porque Cristo vino a romper todo eso. En este tiempo las mujeres estaban en un lugar. Aquellos que estaban lisiados o tenían algo en sus cuerpos físicamente, no podían entrar. Tenían un lugar con paredes y ellos estaban en ese lugar. Escuchen bien lo que está pasando en el templo donde se adoraba a Dios. Este era el templo donde la presencia de Dios se manifestaba. Este era el templo donde todos venían a adorar a Dios, a venir a escuchar las enseñanzas de Dios. Y esto estaba pasando en el templo. Y había el lugar más lejos, el lugar más lejos de donde estaba el lugar santísimo, donde la presencia de Dios estaba. El lugar más lejos entonces tenía una pared donde los gentiles podían estar. Ahí entrábamos usted y yo, en el lugar más lejos. Y estas paredes, según los judíos, era entonces para separar, para que entonces no contaminarse ellos o contaminar la santidad de Dios, decían ellos. Esto lo usaban ellos para, lo hacemos porque la excusa de ellos era, hacemos esto, empezamos a separar y a alejar y a excluir porque amamos a Dios y queremos que Dios, que es santo, que no se contamine nada de lo que está aquí en el templo. Por eso hacemos esto, decían ellos. Pero era eso, cuando vemos la historia, históricamente, eso estaba muy lejos de la verdad, porque todo esto se vino a convertir realmente, mis amados, desafortunadamente, con el corazón de ellos, como un problema racial y étnico y clasista en contra de los demás. Estas líneas raciales y étnicas que los judíos habían creado dentro del templo estaban muy lejos del corazón de Dios. Pero así era en aquellos entonces. Y estas paredes, lejos de traer unidad, más bien traían hostilidad entre ellos. Porque los judíos que estaban dentro, los que estaban dentro, los que estaban más cerca de Dios,
Hacían todo lo posible porque los demás no entraran. ¿Está conmigo? Y los que estaban afuera querían hacer todo lo posible para entrar y estar más cerca. Entonces esas paredes eran paredes de hostilidad, se peleaban a veces. En una ocasión Pablo agarra a uno de los de la iglesia de Efesios y están tranquilamente caminando, y como Pablo era judío podía entrar hasta adentro. Y agarra a este que venía con él, su amigo, y lo trae. Pero ¿qué pasa? Los judíos se dan cuenta que Pablo metió a un gentil adentro. Pues lo agarraron al pobre Pablo, lo golpearon, lo sacaron fuera del templo e inclusive llamaron a la policía para que lo arrestaran y se lo llevaran a la cárcel. A Pablo por haber metido a un gentil. Todo esto crea hostilidad, mis amados. Entonces los judíos no querían a los gentiles y los gentiles no querían a los judíos porque estaba esta situación, pero todos querían buscar de ese Dios maravilloso de amor. ¿Está conmigo? Mis amados, hoy en día en las iglesias también se han levantado estas murallas de hostilidad y enemistad. Y espero, mis amados, que en nuestros corazones esto no esté pasando. Porque muchas veces son cuestiones en nuestros corazones y empezamos a clasificar y a separar con un sentir en nuestro corazón de superioridad. Hemos construido barreras que deberían de ser vergonzosas, injustas e inclusive es pecado si hay esto entre nosotros. Comenzando con la parte racial. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos que no son hispanos? Que sean blancos, que sean negros, que sean asiáticos. ¿Usted tiene amigos que sean así? Si usted no tiene amigos que sean de otra etnicidad, como negros, blancos o asiáticos, mis hermanos, es mejor que los vaya teniendo, porque en el cielo usted va a ser su hermano en Cristo. Somos hermanos en Cristo. Comience a hacer amistades, comience a pasar las barreras de las etnias, mis hermanos. Invítelos a su casa, téngalos en su mesa comiendo con usted. Hágalo. Cuando su vecino, ay, me encanta nuestra vecina, todo el mundo dice, ay, esa vecina es nuestra vecina a un lado. Esa vecina, ay, no se puede con ella. Es muy especial, quiero decirles. Ella es de raza negra. Es muy especial. Pero ahí estamos, tratamos de servirle en lo que más podemos. Anielka le lleva cosas, etcétera. Porque necesitamos romper todas estas barreras. Aquí en nuestra iglesia, sé que la razón por la que estamos aquí es por el lenguaje nada más. Pero a mí me encanta cada vez que hacemos servicios bilingües, cuando estamos con nuestros hermanos de habla inglés. Ahí estamos con nuestros hermanos que son blancos, con nuestros hermanos que son de la raza negra, etcétera, etcétera. Esto debería pasar. Esta es la iglesia, mis hermanos. ¿Qué tal aquellos que no son del mismo país? No más nos queremos juntar con los mexicanos. Yo soy mexicano, más nos queremos juntar con los mexicanos. ¿Qué es eso? Estoy hablando a cristianos, ¿ok? Quizás afuera no puedo controlar porque hay un corazón pecaminoso. Pero nosotros necesitamos romper estas cosas. Solamente el querer juntarnos, el querer ayudar a los que son de nuestro país y a los demás, no. Eso debe terminar en la iglesia, mis amados. ¿Qué tal géneros? ¿Qué tal los hombres sentirnos superiores a las mujeres? O ahora con el famoso corriente de feminismo, las mujeres ahora quieren ser más que los hombres. ¿Qué es eso? Eso ni se debería mencionar aquí en la iglesia. ¿Qué tal el estatus socioeconómico? ¿Dónde vives? Ah, ¿tú vives allá? Oh. Mis amados, eso aquí en la iglesia no debería de existir. ¿Qué tal estudios o carreras? ¿A qué universidad te fuiste? ¿A qué universidad fuiste?
¿Qué tal denominaciones? Bueno, yo soy bautista. Por favor. Cristo no vino a morir por los bautistas, mis amados. Necesitamos romper con estas paredes que muchas veces nosotros levantamos, igual que el pueblo judío, pero con una intención en nuestro corazón incorrecta, mis amados. Porque cada quien quiere buscar su propio grupo donde muchas veces se fomentan coaliciones, ¿cierto? Que nos quieren hacer sentir bien o en control o nos hace sentir superiores o tenemos el poder para influenciar. Esto se ve en el mundo, definitivamente se ve en el mundo, pero aquí en la iglesia, mis amados, no debería de verse eso. El crear grupitos aquí dentro de la iglesia. Ahora, yo entiendo que debe de haber que haya afinidades, ¿ok? Yo lo entiendo, hay afinidades. A mí no me gusta el fútbol, ¿ok? Y de repente veo a los hermanos hablando del fútbol. Yo no sé nada de fútbol, pero ¿saben qué? Yo me meto, le digo, ¿quién ganó? Yo ni sé de quién están hablando. Porque no debe de existir eso entre nosotros. Edades, generaciones diferentes. Mis amados, los casados no se juntan con los que no están casados. Hermanos, tenemos madres solteras entre nosotros que a veces se sienten como que no pertenecen aquí a esta iglesia. ¿Por qué? Porque los casados dicen, pues nosotros no tenemos nada común con ella, no está casada ya. Los solteros dicen, ay no, ella tiene hijos, estuvo casada. Pues entonces, no, mis amados, los casados amemos a los demás de la misma manera, hagámoslos parte, rompamos también los conceptos generacionales. Claro que yo puedo juntarme, a mí no me han invitado. Anielka dijo que era para los jóvenes de 21, pero yo me les voy a parecer a esos muchachos de 21 a 35. Ahí vamos a estar, Anielka, de metidos. Que quiero hacer vida con ellos. Por supuesto, vamos a respetar su espacio, ¿no? Está bien, está bien. Pero ¿usted me entiende el concepto? No empecemos a ver a los demás diferente porque son diferentes a mí. Eso no debe existir dentro de la iglesia. Preferencias teológicas sobre cuestiones secundarias. Mis amados, hay doctrinas primarias dentro de la palabra de Dios que sí no se pueden discutir. No se pueden discutir. Y ahí sí, ahí está la raya, ¿no? Pero hay cosas secundarias. ¿Me entienden? Somos una iglesia bautista, sí. Pastor, entonces, ¿habla en lengua? Yo no hablo, pero si usted quiere hablar, hermano, con gloria a Dios. ¿Sí me va a entender? Pastor, ¿puedo danzar? Yo no danzo porque yo siento que haría el ridículo. Pero si usted quiere danzar, hermano, creo que Rafa no le va a tirar una piedra o algo. Le voy a contar una anécdota para que se ría. Estábamos en otra iglesia y entonces era una iglesia bautista. Mi esposo y yo siempre hemos estado en la iglesia bautista. Y pues los bautistas se nos conoce como que somos un poquito más rígidos, ¿no? Así como que en la alabanza. Levante las manos, aplauda, ¿cierto? Nuestros hermanos pentecostales, no, esos hermanos sí se gozan, ¿cierto? Ahí está, ¿lo ve? ¿Lo ve? Y entonces estamos en esta iglesia y de repente se levanta un chico joven y empieza a la alabanza y empieza a dar vueltas, ¿cierto? No, nuestros sugieres se pusieron rojos. ¿Qué hacemos? Empezaron a sudar. ¿Y qué cree que hicieron? Empezaron a seguirlo. Fue algo chistoso porque empezaron a seguirlo. Claro, nuestros sugieres eran ya de una edad más avanzada. El chico era joven, no lo podían alcanzar y ahí andaban como 4 o 5 vueltas. Y después de 4 o 5 vueltas, el chico seguía y ya nuestros sugieres mejor dijeron,
se sentaron y lo dejaron ir porque no pudieron alcanzarlo. Hermanos, todas esas cosas son secundarias. Debemos mirar realmente lo que Cristo ha hecho por nosotros. No excluyamos a los demás. Porque cuando empezamos a excluir, mis hermanos, a los demás o a ver diferentes a los demás, lo estamos haciendo con un corazón no conforme al corazón de Dios, un corazón lejos de Dios. Y esto va a traer hostilidad, porque entonces usted se va a empezar a enojar y decir, hermana Dulce, ¿por qué siempre está diciendo aleluya? Y la hermana Dulce se va a enojar porque dice, bueno, ¿y estos por qué no dicen aleluya? ¿Sí me van a entender? Y muchas veces empieza a crear esta hostilidad entre nosotros. Mis hermanos, está muy lejos de la verdad, de la palabra del Señor. Está muy lejos de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros, mis amados. Nosotros somos lo que muchas veces queremos construir paredes entre nosotros. Cuando Cristo dijo, de los dos he hecho uno. Estaban los judíos y estaban los gentiles y Cristo vino y dijo, yo he roto, he quebrado la pared de hostilidad. He roto el velo rompió el velo, número uno, para que pudiéramos tener todos acceso a Dios directamente, y rompió la pared de hostilidad para que pudiéramos tener comunión los unos con los otros. Él dice, de los dos he hecho un solo pueblo. ¿Sí me doy a entender? Entonces, mis amados, no veamos a aquellos que quizás no fueron a la universidad menor, porque yo fui a la universidad. Jesús hizo lo que nadie más podía hacer y creó, número uno, un camino hacia Dios, y dos, creó la unidad los unos con los otros. Él vino a eliminar todas las barreras que muchas veces nosotros queremos continuar poniendo. La respuesta no era convertir a los gentiles en judíos, ¿sí? Que era lo que los judíos querían hacer con su circuncisión. Ni tampoco la idea es convertir a los extranjeros y asimilarlos a nuestra cultura. No. Yo cuando estoy con mis hermanos de habla inglés que son americanos, blancos, negros, y tenemos esta discusión acerca de los hispanos inmigrantes, es muy interesante. Es muy interesante. Y no realmente estamos hablando de política, porque lo traemos desde un punto de vista más teológico que político, por supuesto, ¿no? Pero es interesante porque muchas veces creen que el extranjero debe asimilarse a la cultura. Es verdad que hay cosas que seguir en esta cultura y en este país en el que estamos, porque nos ayuda a nosotros el aprender la nueva lengua, etcétera. Pero mis amados, eso tampoco no es lo esencial, sobre todo dentro de la iglesia. Yo no quiero que aquí en Crossroads, y no es el sentir de ninguno de los pastores aquí en Crossroads, se construyan subculturas. Yo no quiero que esta sea una subcultura cristiana donde vamos a invitar a los de afuera a venir a ser parte de nuestra subcultura cristiana. Cristo no vino a morir para eso. Cristo vino a morir para darnos vida, acceso al Padre, y para entonces de los dos hacer uno, dice Él. A quitar y a quebrar toda enemistad para que entonces no haya hostilidad, sino más bien podamos ser una nueva creación, una nueva comunidad en un nuevo pacto que es a través de Cristo Jesús. No es una subcultura cristiana y no somos mejores no, mis amados. Dios no nos ha llamado a una subcultura cristiana. Dios nos ha dado una nueva identidad en Cristo. Dios nos ha llamado a ser una familia juntos, diversos, unificados en Cristo. ¿Vamos a tener opiniones diferentes? Claro que sí. Vamos a quizás en cosas secundarias vamos a diferir, claro que sí. Pero al final, mis amados, Dios nos ha llamado a
vivir unificadamente, en unidad, como un solo cuerpo, a través de Él. Entonces la hostilidad y estas cosas en nuestros corazones o en nuestras mentes necesitan ser eliminadas, mis amados. No vamos a llamar a las personas, no vamos a alcanzar a personas para que vengan a ser parte de una subcultura aquí en Crossroads, ni a una iglesia, sino vamos a alcanzar a las personas para que entonces tengan acceso al Padre, para que la obra de Cristo pueda suceder en la vida de ellos y en el corazón de ellos. Eso es lo que debe de suceder. Entonces la pregunta para ir terminando es, ¿dónde necesitas que Jesús deshaga la hostilidad en tu propio corazón? ¿Dónde en tu propio corazón, directa o quizás indirectamente, quizás no lo habías pensado, pero hay cosas en tu corazón que dices, estas cosas necesitan cambiar en mi vida, en mi corazón, porque tengo una perspectiva diferente acerca de mis hermanos, acerca de esto? Porque la iglesia de Dios, la gracia de Dios nos hizo ciudadanos y familia de Dios, mis amados. Los versículos terminan diciendo, así pues, ustedes ya no son extranjeros ni extranjeros, no son extraños ni extranjeros, sino son conciudadanos de los santos y son la familia de Dios. Están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. En Cristo también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Ya no más, no somos extraños. Y voy a invitar a, si la banda puede ir pasando. Somos conciudadanos, mis amados. No estamos mirando de lejos ni de afuera, sino Dios nos ha venido a ser parte de. No somos de segunda clase, no, sino que en Cristo hemos venido a ser completos en Él. Tenemos una nueva identidad en Él. Tenemos derechos y privilegios en Cristo, mis amados. Y aquí en nuestra iglesia, aquí en Crossroads, existimos para alcanzar, mis amados. Para alcanzar quiere decir que tenemos que ir donde ellos están. Y desarrollar quiere decir que vamos a invertir de nuestro tiempo, de nuestra vida, de nuestro esfuerzo y quizás aún de nuestro dinero para desarrollar a discípulos que se parezcan más a Cristo. Multigeneracionales, no importa si es niños, joven, adulto, multiétnicos, no importa si no se mira igual que yo, que adoren a Cristo apasionadamente. Y que desarrollen amistades genuinas dentro de este lugar y que vivan en misión. Eso es lo que nosotros como iglesia somos, mis amados. Entonces la aplicación que nos da Pablo aquí es clara. Usted ha visto esos shows, no sé si les gustan esos programas de televisión donde van a reconstruir una casa. ¿Ha visto esos programas? Que agarran una casa media feíta muchas veces, ¿cierto? Y después la van transformando y luego al final del programa de 1 hora o media hora, no sé cuánto duran, le muestran cómo quedó la casa y usted dice, ¡wow! ¡Qué bárbaro! ¿Cierto? ¿La ha visto? Yo no sé si usted espera el final solamente, donde se mira la preciosa casa que ahora han construido. Yo no sé si usted se fija en eso, está bien porque de eso se trata el programa. Yo en lo personal me encanta ver el proceso. Porque lo que era antes la casa dura 5 minutos en el programa. Cómo se mira la casa al final dura otros 5 minutos. Pero en medio de todo el programa está todo el proceso que tuvo que pasar esa casa para ser transformada. Y a mí me encanta ver esa parte. Si no veo el final, me lo puedo imaginar, porque el proceso me lo dice. El proceso es importante como el final. Y en el proceso, si usted se ha dado cuenta, lo primero que hacen es empezar a destruir todo lo viejo
que ya no tiene propósito en lo nuevo que se quiere alcanzar. Y empiezan a quitar y a destruir y limpiar para entonces comenzar a reconstruir algo nuevo. Jesús vino a darnos una nueva vida, pero en el proceso, mis amados, muchas veces, antes de poder ver el producto final, que no lo llegaremos a ver en nuestras vidas hasta que estemos con Él, mientras estamos aquí en la tierra, estamos en ese proceso de reconstrucción. Y muchas veces es necesario quitar todo aquello que ya no tiene un propósito para Dios en tu vida. Necesitamos remover, sacar, limpiar esas cosas para que entonces podamos realmente experimentar lo nuevo, lo que viene, lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a tomar la Santa Cena juntos como cuerpo. Pero antes de hacerlo, quizás, no sé si aquí hay 3 tipos de personas en este lugar. El primer tipo de persona es quizás la que dice: wow, yo soy la persona que usted describió, pastor, al principio. Yo estoy lejos, yo no tengo una relación con Dios, yo me siento como esos gentiles que están lejos, sin ningún derecho. Si esa persona eres tú, quizás es posible que la razón es porque aún no has experimentado el cambio que Cristo nos da en nuestras vidas. Y quizás necesites primeramente abrir tu corazón para que Él pueda cambiar, darte una nueva vida. Y me encantaría hablar contigo en cuanto a eso. Quizás tú eres la segunda persona en este cuarto. La segunda persona es la que dice: yo ya soy cristiano, yo ya vengo a una iglesia, pero quizás Dios necesita hacer una obra transformadora en todos nosotros, pero quizás hay áreas específicas en tu vida de lo que acabamos de hablar que necesita ser removido, quitado, cambiado. Y ese es el momento para que tú le puedas decir a Dios: Señor, después de esto que he escuchado, hay áreas en mi vida que necesitas cambiar. A veces yo tengo estos prejuicios con otras personas, inclusive puede ser prejuicios aún dentro de tu casa, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Prejuicios con los demás. Necesita ser cambiado en nuestro corazón. O quizás tú digas: bueno, pastor, yo no soy ninguno de los dos. Gracias a Dios yo estoy bien con Dios. Bueno, si esa persona eres tú, entonces necesitas ir y compartir eso y ayudar a acercarse a otros a tener una relación con Dios. Ya que tú puedes quebrar y te es fácil quebrar las paredes de hostilidad, pues entonces ven y acerca a otros y tráelos más cerca para que puedan tener una relación con Dios. Cualquiera que tú seas, Dios nos hace un llamado a cada uno de nosotros a que no podemos ser igual. No podemos ser igual. Después de escuchar una prédica, mis amados, las prédicas no solamente son para darte información. Las prédicas, cuando tú escuchas una enseñanza de la palabra, es porque Dios te está hablando, porque quiere hacer una transformación en ti. Y tú tienes que decidir cuál es esa transformación en tu propio corazón. Te voy a invitar que te pongas de pie y cantemos esta adoración, y después vamos a pasar para tomar la cena del Señor. Recordaré aquella cruz donde sangró, murió Jesús, heridas que por mí sufrió, crucificado Salvador. Su cuerpo envuelto en dolor, en el sepulcro reposó, en soledad
se quedó. Jesús Mesías el Señor. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Alabaré al Señor mi Dios, tu nombre yo proclamaré eternamente, te cantaré, Señor, Señor mi Dios. Si usted ya tiene los elementos del Señor, le voy a pedir que mientras oro, usted reflexione. Si usted aún no tiene una relación con Dios, le voy a pedir que se abstenga de tomar estos elementos de la cena del Señor. Pero si usted es parte del cuerpo de Cristo y ha entendido estas cosas, entonces tómela, pero tome unos segundos para reflexionar en su propio corazón. No permita que cosas, pecado o algo en su corazón le impida de tomar esta cena. Señor, nos acercamos a ti, al trono de tu gracia, primeramente pidiéndote perdón por los pecados cometidos en contra de ti, Señor. Quizás la manera en que hemos actuado en contra de alguien. Perdónanos, Señor, y trae convicción a nuestro corazón para que entonces, Señor Dios, poder estar limpios delante de ti. Señor, al acercarnos a tu mesa, queremos venir con un corazón puro, manos limpias, Señor, una conciencia limpia. Padre, nos acercamos delante de ti. No queremos ser como aquellos que describe tu palabra, que se acercaron a la mesa indignamente y la consecuencia fue inclusive enfermedad. Padre, te pido, Dios, que tú limpies nuestro corazón, porque queremos acercarnos delante de ti con un corazón y una mente limpia. Pablo dice en 1 Corintios 11: porque yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo: este es mi cuerpo, que es para ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Podemos tomar el pan, mis amados. Amado Dios, gracias porque tu cuerpo fue partido por nosotros para darnos salvación, para darnos acceso al Padre. Gracias, Señor, que porque por tus llagas hemos venido a ser sanos espiritualmente. Señor, nos has sanado de la enfermedad del pecado. Y te damos gracias. Y de igual manera te damos gracias por la copa que representa tu sangre, Señor, derramada por nosotros para darnos una nueva vida y el acceso al Padre. Te recordamos al tomarla, Señor. De la misma manera, dice la Biblia, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en memoria de mí. Hagámoslo. Gloria a Dios.
Porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. ¿Por qué no adoramos al Señor para ser despedidos?